Muy bienvenidas a tu canal Paula Afirmaciones. El Ho'oponopono es una técnica milenaria de origen hawaiano que nos ayuda a borrar, limpiar, transmutar todos esos pensamientos y sentimientos limitantes que tenemos arraigados en nuestro subconsciente y no nos dejan avanzar en la vida. Repetiremos 108 veces la frase gatillo. Pequeña pastilla que cae. Esta frase gatillo representa la sangre de la divinidad. Trabaja y ayuda a borrar los pensamientos de cáncer. Repite después de mí. Vamos allá. Pequeña pastilla que cae. 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 Pequeña pastilla
pastilla que cae. Pequeña 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 pastilla que cae.
pequeña pastilla que cae, 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 pequeña pastilla que cae. Recuerda suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu bello y hermoso comentario. Que tengas una maravillosa noche o día, bendecida para ti, con mucho amor y aprecio. Nos encontramos pronto. Gracias.